Saludos, estimados alumnos. Este video es la continuación de la clase anterior del método de la suma de los vectores por la ley del coseno, en el cual, luego de la explicación, se dejó esta tarea para el cuaderno, en el cual usted tiene la oportunidad de comprobar y verificar si esa tarea usted la hizo correcta. Y si tiene algunos fallos, pues entonces puede identificar los fallos donde lo tiene en su ejemplo desarrollado. Recuerde que la tarea consiste en sumar dos vectores, un vector A que tiene una magnitud de 10 newton y un vector B con una magnitud de 18 newton. Y entre ellos tienen un ángulo interno de 25 grados. Entonces, este ejercicio, esta tarea es un poco más fácil, por así decirlo, porque no tenemos que buscar el ángulo interno. Ya está dado el ángulo interno de por sí, que son los 25 grados. Entonces, recuerde que para nosotros encontrar la magnitud del vector resultante, en este método utilizamos la ecuación explicada en el video anterior, donde la magnitud del vector resultante va a ser igual a la magnitud del vector A al cuadrado, se le suma el resultado de la magnitud del vector B al cuadrado, más el resultado de una constante 2 que se multiplica por la magnitud de A, la magnitud de B, por el coseno del ángulo interno que forman entre ellos dos. Luego procedemos a hacer una sustitución de variable en la ecuación, donde la magnitud del vector A, si podemos confirmarla, equivale a 10 newton. La magnitud del vector B, en este caso, equivale a 18 newton. 2 es una constante en la ecuación. 10, la magnitud de A, B, la magnitud 18, la magnitud del vector B, y el coseno del ángulo interno es de 25 grados. Realizando las operaciones matemáticas, 10 al cuadrado son 100, 18 al cuadrado, 324. Coseno de 25 equivale a 0.91. Cuando hacemos las multiplicaciones, 2 por 10, por 18, por 0.91, tenemos 327.6. Hacemos la suma de esas tres expresiones matemáticas y vamos a tener, en este caso, 751.6, que cuando le aplicamos la raíz cuadrada, en este caso, vamos a tener la magnitud del vector resultante, que sería 27.42 newton. Ahora bien, recuerden que en el video anterior de la clase, para encontrar el sentido
y graficar ese vector resultante, utilizamos los conceptos del paralelogramo, donde consiste en uno realizar un paralelogramo. Recuerden que tenemos los dos vectores, el vector A, el vector B, trazamos un paralelo al vector B, otra paralela al vector A, y desde el origen hasta donde se unen las dos paralelas, graficamos el vector. Ese sería entonces el vector resultante ya graficado. Ahora bien, recuerde que faltaría encontrar la dirección, que en este caso es la inclinación que tiene el vector resultante con respecto a la horizontal. Para encontrar esa dirección, nosotros utilizamos el concepto de la ley de los senos. Analice la siguiente gráfica. Tenemos el vector A, tenemos graficado el vector B en esta paralela y tenemos el vector resultante, el cual está formando un triángulo. Recuerde que un triángulo tiene tres lados, A, B, R, y por ende tiene tres ángulos. En este caso, vamos a llamarle al ángulo de inclinación teta, le llamamos beta y le llamamos omega. Ahora bien, recuerde que entre los dos vectores originales formaban un ángulo de 25 grados. Entonces, siguiendo el concepto de las líneas congruentes, obtenemos que para completar el arco tenemos 180 grados, que es la mitad de una circunferencia. Entonces, si en este medio arco, de este lado, yo tengo 25 grados, entonces para completar los 180, tendría el valor de 155 grados, por lo que beta, en este caso, tiene un valor de 155. Es importante porque la ley de los senos lo que me dice a mí es que el lado lo tengo que dividir entre el seno del ángulo que tiene de frente. Cada lado, cada lado tiene un ángulo de frente. Por ejemplo, el lado de la resultante tiene a seno de beta, que vale 155. El vector B tiene de frente el ángulo teta, el seno del ángulo teta, que no lo conocemos. Y el lado A tiene de frente el ángulo omega, que tampoco conocemos su valor. Ahora bien, como vamos a buscar el valor de teta, hacemos el siguiente planteamiento, donde el lado resultante divide al seno de beta, que equivale a 155 grados. Entonces, el lado B, el vector B, va a dividir a seno de teta. Esas variables que tenemos en esta ecuación ya planteada, hay tres de ellas que conocemos el valor. Por ejemplo,
El valor de la resultante ya sabemos que equivale a 27.42 newton, que lo identificamos por la ecuación del coseno. El vector B tiene un valor de 18 newton y seno de beta, que equivale a 155, si en su calculador usted busca la equivalencia de 155, el seno, eso le equivale a 0.42. Ahora bien, recuerde que una vez que usted tiene ese planteamiento, convierte esa ecuación en una forma lineal, donde 27.42 lo multiplica por el seno de teta y 0.42 lo multiplica por 18. En este caso va a tener la ecuación lineal. Recuerde que 27.42 está multiplicando a seno de teta, por lo que en este caso pasa dividiendo. De esta forma, procedemos a realizar la operación matemática 0.42 por 18 dividido entre 27.42 y vamos a tener como resultado 0.28. Ahora bien, teta, vamos a despejar el seno, pasaría como seno inverso y en el calculador buscamos seno inverso de 0.28, podemos confirmarlo nuevamente en el computador, donde punto 28, segunda función del seno inverso, y eso equivale a que teta tiene una dirección de 16.26 grados. O sea, la inclinación, que en este caso tendría el ángulo teta, es de 16.26. Es lógico porque recuerde que originalmente entre los dos vectores A y B formaban un ángulo de 25 y el vector resultante prácticamente pasa por debajo de esos 25 grados. Ahora bien, una vez que ya hemos identificado la magnitud, la gráfica y la dirección por el método de la ley del coseno, podemos en este caso ahora hacer una comparación con el método de sus componentes rectangulares, que fue el primer método que vimos en videos anteriores. Si no lo ha visto, te recomiendo que lo busque acá en este canal de YouTube para que pueda tener una retroalimentación. Ahora bien, vamos a ver su comparación con el método de sus componentes rectangulares. Utilizando el método de la ley del coseno, obtuvimos un resultado de una magnitud de 27.42 newton. Utilizando sus componentes rectangulares, descomponemos ambos vectores. Recuerde que A va a tener una componente en X, otra en Y, y el vector B va a tener una componente en X y una componente en Y. Ahora bien, el vector A no tiene ningún grado de inclinación. Si tú observas, el vector A no tiene ángulo, no tiene una inclinación.
ese ángulo es 0. Ahora bien, el ángulo B, perdón, el vector B sí tiene un ángulo de inclinación que es de 25 grados. Entonces, la componente del vector A sería A sub X, que es su magnitud, que es 10, por el coseno de 0 grados. Coseno de 0 equivale a 1. 1 por 10 es 10. Ahora bien, la componente en Y del vector A sería su magnitud 10 por seno de 0 grados es igual a 0. Seno de 0 es 0 y 0 por 10 es 0. Y tiene lógica, porque si tú observas el vector A está completamente en el plano del eje X. Por ende, solamente va a tener una componente en X, no va a tener componente en Y. Por eso que observamos que su componente en Y es 0. Ahora bien, B sub X, su magnitud es 18 por coseno 25, 16.31. Y B sub Y, 18 por el seno de 25, equivale a 7.61. Sumamos ambas componentes para tener la componente de la resultante en X, 26.31, y sumamos las componentes de la resultante en Y, y vamos a tener 7.61. Como sus dos componentes son positivas, recuerda que en el primer cuadrante tanto la X como la Y son positivas. Ya yo sé que el sentido de ese vector va a estar en el primer cuadrante. Ahora bien, si sustituyo utilizando el teorema de Pitágoras, porque acuérdate que para encontrar la magnitud del vector resultante en el método de sus componentes utilizamos el concepto del teorema de Pitágoras. Cuando realizamos la operación matemática, obtenemos que su magnitud es 27.39. Casi similar a la que obtuvimos en sus componentes en el método de la ley del coseno, a diferencia de unas centésimas. Si yo utilizo el plano cartesiano para graficar ese punto en el eje cartesiano, míralo donde te lo estoy compartiendo en la pantalla. Si yo grafico ese punto en el eje cartesiano, entonces desde el origen hasta el punto se grafica el vector. Y yo, si tengo un transportador disponible, puedo medir el ángulo de inclinación. Si tú notas, ahí midiendo el ángulo de inclinación, me dice que hay un ángulo de 16 grados. Pero también eso yo lo puedo demostrar utilizando el concepto de su tangente inversa, donde recuerda que la tangente inversa es su componente en Y dividido su componente en X. Si yo, en este caso, hago la división de 7.61 y lo divido entre 26.31,
tengo un resultado de 0.28. Si a ese resultado yo le aplico segunda función para la tangente inversa, voy a tener aquí 15.95. El resultado me dio 16.13 porque yo hice una abreviatura, hice lo que es un redondeo. No trabajé con todos los decimales disponibles. Ahora bien, si tú notas, teta me está dando un valor de 16.13, que cuando yo lo comparo con el transportador, cuando lo mido, tiene una concordancia. Entonces, ¿qué obtuvimos por el método de la ley del seno? Obtuvimos un resultado que fue que teta tiene un valor de 16.26, mientras que también por la ley de sus componentes rectangulares, también pudimos identificar que tiene un valor de 16. Quise hacer esta comparación no solo para que tú puedas verificar la resolución de tu ejercicio en el cuaderno, sino también para comprobar que ambos métodos te dan el mismo resultado. Si tú sumas por sus componentes rectangulares o por la ley del coseno, va a tener el mismo resultado. Esta ha sido la explicación. Déjame tus comentarios en la sesión de este video. Espero que le hayas sacado provecho. Recuerda que para ver este video te sugiero que primero vea los dos videos anteriores de sus métodos de componentes rectangulares y también el método de la ley del coseno. Hasta luego.